Hola Sonia, Hola, Guillermo. ¿cómo está? ¿Cómo están allá los muchachos de la pecera estratégica? Alberto Rusomando y Alberto y Marcos Delgado. exactamente. En este cuarto programa. Así es. Y no nos han vencido. No, nos escuchan cada vez más. Me alegro muchísimo. Bueno, hoy tenemos un programa donde vamos a tener invitado a Alfredo Grande, Dron Alfredo Grande, como yo le digo, porque yo creo que hay gente que vieron cómo son los drones, que tienen una visión integral de perspectiva, de alturas, de profundidades y demás, que no es habitual. Bueno, Alfredo tiene esas características y por eso yo le digo Dron. Y vamos a tener una charla muy linda sobre cómo funciona muchas cosas. Yo le quiero preguntar sobre la negación. Bueno. Y que va a tener que ver eso con la editorial que vamos a hacer rapidito ahora. Después tenemos también aquí en el general Perón habla, ¿no? El general Perón contestando preguntas que nos llegan, sí, alfabetizándonos con una pregunta que le hago a Guillermo Robledo de qué es el Estado de Derecho y el estado de excepción, que nos explique. Bueno, más estado de excepción que este que se acaba de aprobar, de que durante 10 años el Fondo Monetario Internacional va a manejar la política económica. Me parece que ese es otro ejemplo más. De excepción y de terror, es de las dos cosas. Sí, pero es mucho más, porque o sea que nunca en 30 años se había hecho un acuerdo de estas. En 30, no, entramos al Fondo Monetario después de la Revolución Fusiladora del 55, así que hace 75 años más o menos. En 75 años nunca, jamás la Argentina le otorgó al Fondo Monetario el poder para que durante 10 años sea el ministro de Economía real. Sí. Entonces el estado de excepción es ¿para qué cambia un presidente si el ministro de Economía va a seguir siendo el Fondo Monetario? ¿Cuántos vienen? Como 115 a distribuirse en diferentes... En distintos lugares. En el Banco Central, en ministerios, ¿no? Sí, en qué el bárbaro, PAMI, en ANSES. Es el ministro de Economía real. Realmente yo creo que habría que cerrar el Ministerio de Economía. No tendría que haber más ministro de Economía. Ahorraríamos, ya que quieren ahorrar plata, bueno, eliminemos todo el ministerio no los compañeros que trabajan en el ministerio, desde luego, pero el jefe de esos que trabajan en el ministerio van a ser los funcionarios del fondo. El resto de los cargos yo creo que hay que eliminarlos a todos. No tiene que haber más ministro de Economía, ni secretario de Comercio, ni jefe de AFIP, ni jefe de ANSES durante 10 años. Lo digo con ironía, con dolor, pero en serio. Sí, sí. ¿No? Porque ahí está el estado de excepción que vos preguntás, de que por primera vez en 75 años, por lo menos es sincero, ¿no? O sea, se hacen ellos cargo de todo. Una sinceridad trágica, pero explícitamente ya, por eso digo que no tiene que... Sí, no ocultan nada. Ni tampoco hace falta cambiar de presidente, de cambiar de gobierno. ¿Para qué? Si el Fondo Monetario va a seguir manejando todo. Es una rotación de empleo público que es bastante rentable, ¿no? Pero bueno, a ver, yendo a esta desgracia que ha pasado el otro día, digamos que nosotros decimos que es la primera vez en 212 años de soberanía en la patria que se ha renegado absolutamente la soberanía. La Argentina para nosotros ya es un enclave colonial desde el jueves pasado y que se junta mucho con la editorial que hicimos hace uno o dos programas atrás, cuando definíamos que Cristina es la chiva expiatoria de este fracaso y esta entrega que ha hecho. En el segundo programa, sí. ¿En el segundo fue? Sí, sí. Bueno, fíjense que a las 2 semanas no pasó mucho tiempo y ya le estaban apedreando los servicios de inteligencia, como está demostrado, que ese tipo de cosas actúa como ellos le llaman la comunidad de inteligencia, porque le llaman la comunidad de inteligencia. ¿Ah, sí? Sí. Los servicios de inteligencia internacional están todos coordinados, saben cuándo algo va a pasar, se avisan entre ellos. Está muy documentado eso, y no es solamente los servicios de inteligencia locales, que evidentemente están bajo la responsabilidad del ministro de Seguridad. Casualmente, el permanente ministro de Seguridad en las relaciones con la Fuerza de Seguridad en un gobierno peronista, que es el señor Aníbal Fernández. No importa eso porque sabemos que ya es conocido. El asunto es, ¿por qué nuevamente? Y nosotros habíamos anticipado que Cristina iba a ser otra vez
plantada como chivo expiatorio. Sí. No solamente para expiar sus culpas y demás, sino para evitar el futuro político de Cristina, que evidentemente la estructura de poder que toma esas decisiones le tiene miedo. Claro. Tiene que, porque Cristina puede tomar la decisión de que el peronismo kirchnerista se retire del gobierno y empezar a construir una fuerza nueva. Sí. Puede hacerlo, tendría todos los argumentos hoy, desde el punto de vista que es un acuerdo con el fondo que ella no va a votar a favor. Bueno, Máximo ya votó en contra. Ella no va a votar a favor. Ahora, el grado de militancia que asuma contra ese fondo, contra esa aprobación de acuerdo con el fondo, sigue siendo una incógnita porque ella está en silencio al respecto. Y me parece que les preocupa ese silencio, ¿no? Les preocupa el silencio del puente. Yo creo que ellos están evaluando si deciden quedarse adentro de un sector del justicialismo que claramente no tiene ningún punto en común, tiene más puntos en común, como ha demostrado con Cambiemos, Claro. que con el peronismo kirchnerista, antes de esta votación y ahora con esta votación. ¿Y por qué decís que le preocupa el silencio? Y le preocupa el silencio porque ese silencio puede derivar en construcción de puentes hacia ese 40% de argentinos que se expresó con mucha bronca en las elecciones de octubre. No nos olvidemos, son 11 millones de argentinos que por distintos canales hicieron una expresión de voto bronca de distinto tipo. Y si Cristina decide hacer un puente entre su capital político y eso y esa parte de la sociedad, es mayoría. Claro. Porque ella tiene el 30% indiscutiblemente como piso, pongámosle conservadoramente. Más ese 40%, claramente Cristina puede construir una nueva mayoría liberada de los hombres que están comprometidos con el poder internacional. Sí, sí. Entonces me parece que esa es la gran disyuntiva histórica, que la historia la vuelve a poner a Cristina en esa disyuntiva de unificar al pueblo argentino o seguir bifurcándolo bajo los planes que hace el poder internacional. Y contra eso es que la vuelven a construir como chivo expiatorio, le mandan esas pedradas en forma intimidatoria, no es casual. Entonces se viene un marzo movido, un año movido en torno a esto, porque el ajuste va económico y social, y aparte de la pérdida de soberanía se va a sentir con las tarifas, con los sueldos. Ya se está sintiendo. Sí, sí. El acuerdo significa que la Argentina va a seguir con 50-60% de inflación anual. Y de pobres. Y de pobres. Excelente lo tuyo. Muy buena y lamentable coincidencia entre la estadística de la inflación real y la cantidad de pobres. Y eso, bueno, algo va a pasar. Algo va por algún lado, no puedo animarme a hablar de tiempos, pero por algún lado va a pasar. Y Cristina tiene en eso la posibilidad de reconstruir un nuevo capital simbólico político en la Argentina que supere esta dicotomía falsa que ha habido en los 40 años de democracia entre peronistas y radicales, supuestamente, que han terminado convergiendo todos en un proyecto de subordinación al Fondo Monetario. Lamentablemente, estoy hablando del justicialismo, no del peronismo. El radicalismo ya claramente no tiene ningún retorno como identidad social, pero me parece que estamos como en un momento como fue la década del 30, cuando surgió Forja, cuando surgió Scalabrino Ortiz, que entre paréntesis recomiendo ir a ver la obra de teatro hermosa, conmovedora, que tendría que ser obligación de verla en todos los, de darla en todas las escuelas, en todas las escuelas, que actúa Alejandra Darín, no me acuerdo el nombre del que fue el impulsor, el actor que fue impulsor de la obra, como Scalabrini. Es muy emocionante porque son los últimos 5 días de vida de Scalabrino Ortiz, cuando se está muriendo con ella como mujer y como su esposa, su compañera de lucha, no solamente. Me hacía acordar de muchas partes a Jerónimo y Clelia. Sí. Y bueno, hay que verla, hay que hacerla correr boca en boca. Está en el teatro El Picadero, el teatro histórico que la dictadura hizo volar cuando se hacía teatro abierto, ahí en Callao y
y la curvita esa que es Riobamba. Sí, Riobamba, claro. Riobamba. Sí. Y bueno, hay que verla. Bueno, disculpen el chivo, pero es un chivo útil, gratuito, pero vale la pena porque justamente Scalabrini fue uno de los tipos que cuando se produjo que el irigoyenismo había sido copado por los intereses internacionales, él, De Lepiane, Jauretche, un montón armaron Forja. Claro. Ese Forja fue donde Perón tomó montones de cosas para el peronismo y después todos esos cuadros se integraron al peronismo y ahora me parece que estamos en una etapa igual. Ya tenemos claro de que el justicialismo, yo distingo justicialismo y peronismo, el justicialismo está ya en una posición imperial absoluta, como ha sido impulsar este acuerdo con el fondo, pero el peronismo como identidad del pueblo sigue ahí en las bases, en la sociedad. Y ese justicialismo ha hecho el mismo proceso que hizo después de que murió Irigoyen, hizo el radicalismo, que terminó siendo un agente imperial. Digamos, la expresión cúmbine fue, si quieren, la alianza con Cambiemos y Gerardo Morales, pero el vicegobernador de Morales es un hombre de Massa. O sea, Massa mantiene presa a Milagros Salas. Sí. Entonces, ¿cómo hacen para seguir diciendo, muchos compañeros honestamente, que este es nuestro gobierno? ¿Qué pueden demostrar que es nuestro? La verdad que me crea una gran duda y creo que empezó esa construcción donde la constituyente que venimos trabajando nosotros, la necesidad de unir un espacio en torno a una nueva constitución como punto de unión de todos estos sectores, que es el 70% de la población de la Argentina que quiere una nueva constitución, frente al 30% de Cambiemos o del partido del justicialismo liberal o colonial, que no quiere una nueva constitución. Me parece que ahí Cristina tiene un anclaje interesante para desarrollar una nueva identidad política y nosotros creemos que vamos a militar para eso, lo estamos haciendo ya y lo ponemos a disposición. Esperemos que se dé ese fenómeno y que es como un atajo para el pueblo argentino que ya dé ese paso, y si no se da el atajo andaremos largos tiempos en la misma brecha. Así que bueno, ese es el sentido de la... No queremos largos tiempos, queremos que sea pronto es esa definición y ese cambio positivo. Sí, va a depender del surgimiento de una nueva camada de dirigentes, con una nueva concepción, que entienda que salga de la trampa del balotaje y las PASO, que es una trampa, que siempre es funcional a dividir al pueblo, a confundirlo, a enfrentarlo sobre bases falsas. Para eso están diseñados las balotajes y las PASO, y sí unirse en torno a un proyecto de una nueva constitución. De objetivos que sean, ¿no?, lo que conocemos de soberanía de verdad, no como se está dando declamaciones, y en los hechos vamos para otro lado. Claro, y sobre todo que resuelva el problema grave que tiene hoy la Argentina, que digamos que es un problema político. No se entiende de que tenemos, y es lo que vino a hacer el Fondo Monetario ahora, una asimetría con el mundo. O sea, la asimetría es una diferencia de medición, que es una brecha que se ensancha cada vez más entre las instituciones, las políticas financieras que tiene el mundo y Argentina, que no lo tiene, que nos ha llevado a los niveles, según el Banco Mundial, no lo digo yo, de indicadores financieros similares a los de Somalia o los de Sudán. O sea, los países más atrasados del África hoy tienen los mismos indicadores, según el Banco Mundial, como sistema financiero que la Argentina. Y les doy un dato, lo pueden estudiar, y aconsejo dentro de lo que es alfabetizándonos, que aprendamos todos los argentinos qué es el M1, el M2 y el M3, que son los indicadores financieros monetarios principales que llevaron no solamente a que el peronismo naciera, sino a esta situación hoy de últimos en el ranking mundial hecho por el Banco Mundial. ¿Y dónde leemos sobre el M1, M2, M3? Pero eso es muy largo para una introducción del programa. Vamos a hacer un capítulo especial. Bueno. Se busca indicadores monetarios M1, M2, M3 en Wikipedia, que es nuestro gran apoyo de alfabetizándonos, y ahí lo puede entender, lo puede entender cualquiera, no necesita que nosotros se lo expliquemos. Y después seguimos el debate, pero sí les doy un indicador numérico. La Argentina tiene esos 3 indicadores monetarios en un 28% de su Producto Bruto Interno. El promedio mundial es 150, o sea que estamos 7 veces abajo
del promedio mundial del M1, M2, M3 de todos los estados del mundo. 7 veces abajo. China tiene 215. O sea que estamos varias veces más, no sé, 215 dividido 28. No, está bien, está bien. Pero América Latina, para no irnos tan lejos, está en el 80%. O sea que está casi 3 veces arriba del índice de M1, M2, M3 que tiene la Argentina. El África está 62%. Fíjense, Argentina está por abajo del promedio de monetización y de soberanía monetaria que indica el Banco Mundial. Estos son los datos que doy del Banco Mundial. Y después salen, ¿no?, a decir afuera del país que somos ejemplo, la Argentina, ¿no?, en otro sentido, no en este... Ejemplo de resistencia. No sé de qué otro ejemplo. ¿no? Nos dicen que nos toman como ejemplo la Argentina. Y bueno, la diplomacia. Bueno, sí, nada. Somos ejemplos de muchos aspectos, digamos, ¿no? Sí, seguro. En muchos sentidos, pero que no surgen del lado del pueblo, no han surgido de la capacidad de la élite de la Argentina para llevarnos a buen puerto. Claro. Todo lo contrario. Así que eso me parece que es el tema. Me parece que empezó una nueva etapa política en la Argentina, una nueva política de esta democracia, donde ya el peronismo y el radicalismo, tal como fue el Pacto de Olivos para la Constitución del 94, que fue la Constitución colonial por excelencia, después de casi 30 años se ha consumado esa unidad de entregar el país al extranjero en este voto del jueves de la semana pasada. Eso significa que empezó otra etapa en la historia. Ya estamos siendo y vamos a ser protagonistas de una nueva etapa de la historia política argentina. Bueno, esa parte sería más alentadora, ser de verdad protagonistas, ¿no? Absolutamente. No, siempre fuimos protagonistas, siempre corcoviamos, siempre hubo más rápido, más lento y demás, pero la Argentina, por eso le tienen miedo. Así que vamos a cabalgar el corcoveo y las montoneras para la nueva etapa. Bueno, cómo no, vamos. Los collares de la reina, los pagamos nosotros. La empleada que la peina, la pagamos nosotros. El avión presidencial, lo pagamos nosotros. El presidente y el general, nosotros. La polarización del vidrio, nosotros. El banco y el equilibrio, nosotros. El salario del Senado, lo pagamos nosotros. El senador relajado, lo pagamos nosotros. La campaña y la financiación, nosotros. La vacuna y la conspiración. Nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? 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 Sí, todo regalado. Sí, todo regalado. Sí, todo regalado. Sí, todo regalado. ¿Quién tiene el estilo de la lírica? ¿Quién tiene la ciencia y la mística? ¿Quién paga la casa de Nariño? ¿Quién trabaja desde que era niño? Nosotros. ¿Quién pierde la paz y la guerra? Nosotros. ¿Quién pierde el pedazo de tierra? Nosotros. ¿Quién es el bombero y el artista? Nosotros. ¿Quién echa el asfalto en la autopista? Nosotros. ¿Quién maneja las máquinas? Nosotros. ¿Quién enseña matemáticas? Nosotros. ¿Quién hace los goles? Nosotros. ¿Quién poda los árboles? Nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? 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 La cúpula no marcha porque no vive en Suacha, la estrella no marcha porque vive en las alturas, el exministro no porque está desayunando y le cae mal el clima de Buenaventura, la diplomacia no porque vive en camioneta, la aristocracia no porque vive en avioneta, si el presidente marcha será para el juzgado y el juez que lo condene
Bueno, doña Sonia, después de haber escuchado a Tron Grande, En rima, doña Sonia. vamos a hablar un poquito ahora de nuestra columna de África, América Latina Sí. y el Caribe. Ustedes vieron que nosotros, no sé si vieron, pero les contamos que en nuestra revista venimos trabajando, porque lo vinimos trabajando en el observatorio, un concepto muy novedoso, un paradigma nuevo, es realmente un paradigma nuevo, que es el del racismo monetario. Sí, Racismo monetario, sí. que es, como está explicado en algunos de los puntos ahí de nuestra nota en la revista, un ¿La nuevo revista? paradigma. Búsquela en los kioscos, que no la va a encontrar. Nos la tiene que pedir Nos la tiene acá que pedir por directo, argentinidadlatente@gmail.com. Exacto. Y el concepto de racismo monetario es útil porque cada vez se está dando más en torno a qué divisa circula, qué moneda circula, qué no circula, el Bitcoin. Ahora Estados Unidos quiere estatizar el Bitcoin. Bueno, o sea, la discusión monetaria, el racismo siempre fue una estructura en la historia de opresión para poder explotar, Sí. que se hizo directamente sobre los cuerpos, cuando se definía que los negros eran esclavos y entonces no tenían alma, como decía la Iglesia, Sí. y tantas otras cosas, o mercancía, ya sabemos cómo fue. Bueno, todo eso se ha ido sofisticando, y nosotros decimos que en las Naciones Unidas, después de la guerra, se perfeccionó con un racismo de qué divisa es fuerte y cuál no, Claro. que es claramente una jerarquía de como una raza superior. Hay una raza superior de divisas que no tiene ningún fundamento científico, sino la imposición violenta de el que ganó la guerra o que es un imperio. Bueno, contra eso estamos batallando. Va a formar parte también especial de nuestra columna Alfabetizándonos. Sí. Pero ahora, como pequeña introducción a este tema del África, hacemos un llamado a un señor desde Sí, acá. un muy interesante caballero. Un caballero negro, descendiente de América Latina y el Caribe, porque su padre es oriundo de Grenada, Ajá. la última invasión militar explícita que hizo Estados Unidos hace ya creo que 40 años. Cuando ahí gana un gobierno que era amigo de Fidel, ahí Estados Unidos invade esa isla, y el padre del señor, estamos hablando, Hamilton. Sir Hamilton, Sir Hamilton. porque es Wow. caballero de la reina desde el Sí, año sí, pasado. aunque no es lo que más le interesa. Mirá, yo creo que es un Eso. pícaro que le interesa, sabe jugar Todo. en todas las canchas, ¿eh? No descarta No, ninguna está cancha bien, donde claro. lo invitan Claro. y donde puede ganar. Porque le gusta ganar, ¿eh? Al hombre, Sí, estamos sí. hablando de que tiene el récord de 7 campeonatos 7, mundiales. sí. Y que de hubiera Fórmula ganado 1. también este último si no fuera porque le hicieron ahí una manganeta rara, ¿no? Exactamente, exactamente, que sigue dando que hablar. Y bueno, Hamilton es el hijo de este hombre de Grenada, se casó se fue en el exilio de Grenada, se fue a vivir a Londres, ahí se casó el papá con una inglesa, y nació Lewis Hamilton, que tiene una característica muy especial. Él, cuando empezó a correr con un karting, porque en general la mayor parte de los corredores de ¿Ah, Fórmula sí? 1 empiezan su carrera siendo buenos o malos o campeones en el karting. Ujú. Él empezó ahí, cuando entró le dijeron, mira, el automovilismo no es para negros, así explícitamente él lo ha dicho, le aplicaban el racismo ya, Claro. y fíjate que el hombre terminó batiendo todos los récords, es el hombre que ha ganado más carreras de Fórmula 1 en la historia, Y con Mercedes, ¿no? Él es, y con Mercedes, sí, ganó Mercedes-Benz. con otro equipo antes, pero es la mayor parte con Mercedes-Benz, y que cuando fue y viene buscando, es un hombre que tiene 34 años, ya tiene una gran proyección y se está proyectando hacia lo social, lo político, lo ambiental, la discusión femenina, respalda mucho el rol de la mujer en las carreras de rally. ¿Cómo es que hizo pintar el auto todo de negro? Bueno, cuando fue el ¿cómo era? drama de ¿cómo se llamaba? Este morocho que
En que Estados mataron Unidos. en Estados sí, Unidos. Sí, que lo, sí, No me acuerdo el que nombre, la yo soy muy policía... malo para los... Lloyd, ¿no es Lloyd? No, Lloyd. creo que sí. Exacto. Bueno, ahí él armó una revolución, politizó la Fórmula 1, le obligó a Mercedes-Benz por primera vez en 70 años que saque el color, porque siempre Mercedes-Benz corrió con color plateado, la flecha plateada, que era con las que ganó Fangio los campeonatos mundiales. Es un adorador de Fangio, Hamilton, un gran respetuoso de Hamilton, de Fangio, y también a cambiar los buzos, todos negros, y durante todo el año, no solamente eso, sino que antes de empezar cada carrera, cosa que, mirá vos, no era transmitida por los medios de comunicación. O sea, las carreras de Fórmula 1 tienen una audiencia de 1.500 millones de personas cada vez que se corre una, pero lo que hacía Hamilton, que era a todos los pilotos, salvo algunos muy poquitos, se arrodillaban. Recordás que a raíz de lo de Lloyd había un gesto de que ponía una rodilla en piso y levantaban la mano, que se lo hicieron hacer hasta el Congreso de Estados Unidos, todos los congresales, los hipócritas ellos que están ahí, agachaditos con la rodilla en el piso, y bueno. Y Hamilton se lo hacía hacer a todos los corredores de Fórmula 1 antes de subirse a los coches a correr. Eso no se transmitió nunca en la televisión. Fíjate vos lo que es... Otra forma de racismo. Como el racismo. Bueno, pero aparte el casco también tenía un color especial. El casco también. ¿Qué hizo? El casco es de diseño. O sea, es un hombre muy inteligente que se maneja también en el ámbito de la moda. Claro. O sea, es un exquisito. Muy especial, pero un exquisito que usa todos los símbolos que puede. Exacto. Y cuando fue a correr a los países árabes, como Arabia Saudita o no sé cuál era, hay dos grandes premios que se corren en dos países de los más retrógradas, a Dubái, creo, no sé, con el tema de la mujer, él se pintó los colores de la mujer y los colores del movimiento gay en el casco. El violeta. No, el multicolor, la bandera del movimiento gay. Y se lo pintó en el casco, o sea, adecuó el casco a provocar en los países que le hicieron perder el campeonato. Sí. Ganaba el 8º campeonato mundial y en la última carrera hicieron una maniobra fraudulenta para cobrárselo. Bueno, ¿por qué es importante Hamilton? Por toda esta historia, porque es un hombre que va a tener un debate, puede tener, si, digamos, él dice que yo creo que gana su 8º campeonato mundial este año, bate todos los récords y después se retira muy cómodo económicamente. Se imaginan que el hombre es millonario, va a hacer películas, se va a dedicar a hacer películas y también a las luchas políticas y sociales. Entonces es muy importante que empecemos a mirarlo, a respaldarlo y a convencerlo. Yo aspiro a que algún día asuma la banderita esta del racismo monetario que acabamos de decir. Pero acá aparte ya les digo, es un hombre que es producto de un puente entre América, entre el Caribe americano, el África e Inglaterra. Fíjense. Y además él también se constituye en puente porque en la Fórmula 1 no se dedica a esos temas que él trae, ¿no? Es la primera de una vez, manera o de otra. Es todo un mundo de gente que los hace pensar en algo que no estaba en sus planes. Es la primera vez en la historia. No, en realidad no, porque también Hitler jugó dentro de la Fórmula 1 en las primeras carreras, con los grandes premios en Alemania y demás, pero acá es la primera vez que se politiza la Fórmula 1 desde el campo del avance social y de los derechos humanos y del fin del racismo, no es menor. Así que me parece que que en el programa estamos diciendo hoy algo que está también silenciado como los otros silencios y que nos lleva a tener la cabeza muy abierta, que no es solamente lo que hizo Fidel con Mandela o lo que hizo el Che, sino lo que hoy hace un heptacampeón de la Fórmula 1 que dice explícitamente que quiere seguir luchando cuando se baje, porque tiene 34 años y es joven. Y bueno, me parece que es casi les diría un puente actual. Los otros que venimos desarrollando son puentes históricos de cómo América y África y América tenían uniones, y acá en él está encarnado alguien vivo hoy que ya está teniendo actitudes muy contundentes y que me parece que nosotros tenemos que, dado que el automovilismo forma parte de la Argentina latente,
Sí, también, claro. No solamente por Fangio, sino por lo que fue después el Torino. ¿Te acordás que cuando Torino, empezamos sí. el Faro del Torino? Un día tenemos que hacer un programa, tenemos que traer acá, yo lo voy a traer a la gente del Club del Torino Sí. para que venga a charlar de todo lo que tienen. Es una cosa hicieron muy importante que forma parte de una identidad. Claro. Forma parte de la identidad y es un faro de la Argentina, de lo que la Argentina llegó a hacer en términos industriales únicos, el triunfo en Nürburgring, bueno, por ahí para los jóvenes eso es importante recuperarlo, pero el automovilismo fue central en todos los países del mundo. Fíjense, Brasil tiene 7 campeones de Fórmula 1 en lo que fue su auge industrial, el desarrollo. O sea, hay una relación directa entre el automovilismo y el desarrollo de un país. Fíjese la audiencia, 1.500 millones, aparte de que el desarrollo tecnológico que hoy tiene un coche es de punta absoluta, ¿no? Es pero también es una pasión popular, no es una cuestión de elites. No, vamos a pasar también el videíto de las ganadoras suecas, no las primeras que ganaron acá, que también es algo de lo que pocos saben, ¿no? 2 mujeres allá por 1950, no sé cuándo fue. No sé el año bien, ¿cierto? Sí, tenemos el videíto, lo pasamos también. Y bueno, y después también tenés aquí hoy hay una categoría de Fórmula 1 femenina, que no tiene prensa, no tiene divulgación en los medios. Claro. Y también, ya te digo, Hamilton tiene un equipo femenino que corre los rallies. Que es una española, apoyado por él. Una española de la ciudad de donde era mi abuelito, de Burgos. No tiene nada que ver, pero bueno, lo cuento. De paso. Total, me acuerdo de mi abuelito. Pero está bien. Pero bueno, y que fue la primera que ganó varias etapas en el Rally París-Dakar. Así que, bueno, Hamilton se ha integrado a este programa. Esperemos hacérselo llegar para que vea cómo desde la Argentina podemos hacer una linda producción audiovisual. Ahí Alberto se tiene que lucir. Sobre todo porque es muy lindo Hamilton también. Bueno, para las eso chicas, también, para las chicas, los chiques, ¿no? los que quieran. Sí, las entusiasma. Sí. Creo que es soltero, no sé. Pero el tipo es elegante, es un dandy. Bueno, ahí vamos. Caudillo popular, el único general, el que mueve a las masas y no se puede igualar. Perón es el mejor personaje de toda la historia. Perón. ¿Qué tiene preguntado? ¿Qué opinás? Hacé la pregunta, a ver qué te puede aclarar de lo que sucede en estos tiempos, viejo. Soy Clara Isafendi. Hay muchas preguntas para hacer. Pero bueno, desde allá arriba, a ver, ¿por qué carajo y cómo mierda se puede establecer nuevamente el IAPI? Hay muchas otras, pero a ver si me das una respuesta con algo que pusiste y tuvo un resultado bastante positivo y que en este momento sería bueno. Bueno, compañera Clara, muchas gracias por su pregunta. Me alegra mucho que me estén haciendo estas preguntas desde la clase de Jerónimo y Clelia. Yo sé que vos sos una de sus 6 hijas. El ejemplo de Jerónimo y Clelia yo lo tengo muy al lado. A veces nos encontramos en alguna nube por acá y charlamos de lo que fueron aquellos años en que Jerónimo Podestá unía las encíclicas del Papa con el movimiento obrero de Avellaneda, Quilmes, Berazategui y de toda la zona sur. No lo olvido nunca. Así que es un honor estar contestando desde la casa de ellos. Ejemplo para el mundo, de Clelia, ejemplo del feminismo más radical, que me hacía mucho acordar a mi relación con Evita. Pero bueno, no me voy a poner sentimental. Voy a contestarle su pregunta. El IAPI. Pocos se acuerdan que el IAPI empezó
siendo una gerencia del Banco Central durante los primeros 3 años. Después se convirtió en una entidad autónoma. Pero como siempre he dicho yo, ni bien llegamos, lo que hicimos fue cerrar la canilla para que se dejara de perder todas las riquezas, todo el agua que se perdía por todas las grietas que había entonces en el país y que son las mismas de ahora, la fuga de capitales, el robo de las cosechas, son las mismas. Nosotros lo que hicimos, y el peronismo lo hizo, y fue lo que fue, porque cerró las canillas de esa fuga de riquezas al exterior. Eso se hizo desde el Banco Central de la República Argentina, cuando puse a Miranda y a dirigentes sindicales en el directorio del banco. Miranda era un empresario muy próspero y muy eficaz. Y lo puse de presidente del banco junto con dirigentes sindicales y otros empresarios. Y ellos cerraron la canilla de que toda la plata que generaba la Argentina quedaba en la Argentina. Una de esas canillas fue el IAPI, desde como gerencia del Banco Central. Y así estuvo los primeros 3 años. Y lamentablemente, hoy los peronistas, o casualmente los peronistas, los liberales que se dicen peronistas, olvidan y borran de la memoria popular que el corazón no era el IAPI, el corazón era el Banco Central. Porque hoy sigue siendo así. Después iniciamos otras políticas y el IAPI tuvo su autonomía, pero para empezar fue una gerencia del Banco Central durante 3 años, desde donde se terminó el saqueo al exterior. Hoy, el único poder que hay para hacerlo en un día, el Banco Central de hoy, si hay voluntad política en la Argentina, hace lo mismo que hice yo en el 45. No necesita ni leyes ni nada, lo hace desde el Banco Central. De hecho, simplemente con decretos que modifiquen y amplíen o utilicen todas sus funciones en la Carta Orgánica que hoy existe, no hace falta, que hoy tiene, no existe ninguna ley. De hecho, ahí me llegó unos muchachos del Observatorio de la Riqueza, Padre Arrupe, que abrieron un expediente cuando cambió el gobierno, cuando subió el nuevo gobierno de Frente de Todos, en el Banco Central para que se hiciera esto que estoy diciendo. Y desde luego no han hecho nada hasta la fecha. Y es un simple decreto presidencial, ni siquiera decreto de necesidad de urgencia, en función de la Carta Orgánica, que hoy tiene vigente el Banco Central, el IAPI vuelve a existir. Simplemente es empoderar con una serie de mecanismos lo que hoy existe. Pero no se quiere, porque eso afecta a los intereses extranjeros que nos saquean al país. Entonces están todas las condiciones. Yo a veces miro todas las marchas que se la pasan haciendo los trabajadores, los excluidos, mal dirigidos por dirigentes que no son honestos, por el centro de Buenos Aires. Y siempre me pregunto, ¿por qué no marchan al único lugar donde van a tener una respuesta en serio, que es el Banco Central? ¿Por qué nunca una marcha del movimiento obrero organizado al Banco Central? Miles de marchas en 40 años de democracia. No hay una al lugar, al corazón del problema. ¿Eso es error o es traición? Es traición. Y le propongo a usted, compañera Clara, que sea, como mujer, multiplicadora de esta idea en el fuerte movimiento feminista de la Argentina, que tampoco tiene en su agenda este problema. Y no me explico por qué no tiene en la agenda este problema, que sería el único que resolvería todos los puntos de la agenda del feminismo. El único poder nacional que queda en la Argentina, institucional, económico, con correlación de fuerzas para poner en caja al poder internacional, es el Banco Central de la República Argentina. Ningún ministerio tiene ningún poder para hacer nada. Y fíjese, de hecho, cambian los ministros, y todo sigue cada vez peor. Lo único que no se cambia es el Banco Central. Entonces, compañera Clara, le dejo la tarea de sembrar en el feminismo este punto de la agenda en el tope
para poder implementar la agenda feminista. La igualdad de salarios entre hombres y mujeres en la Argentina se va a lograr cuando haya un Banco Central Nacional. Si no, no se logra más. Y si quiere, le propongo que haga una charla con los movimientos feministas y lo charlamos cara a cara con todas las compañeras. Un abrazo. It is astounding how significantly one idea can shape a society and its policies. Consider this one. If taxes on the rich go up, job creation will go down. This idea is an article of faith for Republicans and seldom challenged by Democrats, and has indeed shaped much of the economic landscape. But sometimes the ideas that we are certain are true are dead wrong. Consider that for thousands of years, humans believed that the Earth was the center of the universe. It's not, and an astronomer who still believed that it was would do some pretty terrible astronomy. Likewise, a policymaker who believes that the rich are job creators and therefore should not be taxed will do equally terrible policy. I have started or helped start dozens of companies and initially hired lots of people, but if there was no one around who could afford to buy what we had to sell, all those companies and all those jobs would have evaporated. That's why I can say with confidence that rich people don't create jobs, nor do businesses large or small. Jobs are a consequence of a circle of life-like feedback loop between customers and businesses. And only consumers can set in motion this virtuous cycle of increasing demand and hiring. In this sense, an ordinary consumer is more of a job creator than a capitalist like me. That's why when business people take credit for creating jobs, it's a little bit like squirrels taking credit for creating evolution. It's actually the other way around. Anyone who's ever run a business knows that hiring more people is a course of last resort for capitalists. It's what we do if and only if rising consumer demand requires it. And in this sense, calling ourselves job creators isn't just inaccurate, it's disingenuous. That's why our existing policies are so upside down. When the biggest tax exemptions and the lowest tax rates benefit the richest, all in the name of job creation, all that happens is that the rich get richer. Since 1980, the share of income for the top 1% of Americans has more than tripled, while our effective tax rates have gone down by 50%. If it was true that lower taxes for the rich and more wealth for the wealthy led to job creation, today we would be drowning in jobs. And thank you. And yet unemployment and underemployment is at record highs. Another reason that this idea is so wrong-headed is that there can never be enough super rich people to power a great economy. Somebody like me makes hundreds or thousands of times as much as the median American, but I don't buy hundreds or thousands of times as much stuff. My family owns 3 cars, not 3,000. I buy a few pairs of pants and shirts a year like most American men. Occasionally we go out to eat with friends. I can't buy enough of anything to make up for the fact that millions of unemployed and underemployed Americans can't buy any new cars, any clothes, or enjoy any meals out. Nor can I make up for the falling consumption of the vast majority of middle-class families that are barely squeaking by, buried by spiraling costs and trapped by stagnant or declining wages. Here's an incredible fact, that if the typical American family still retained the same share of income that they did in 1970, they'd earn like $45,000 more a year. Imagine what our economy would be like if that were the case. Significant privileges have come to people like me, capitalists, for being perceived as job creators at the center of the economic universe, and the language and metaphors we use to defend the current economic and social arrangements is telling. It's a small jump from job creator to the creator. This language obviously wasn't, this language was not chosen by accident. And it's only honest to admit that when somebody like me calls themselves a job creator, we're not just describing how the economy works, but more particularly, we're making a claim on status and privileges that we deserve. Speaking of special privileges, the extraordinary differential between the 15% tax rate that capitalists pay on carried interest, dividends, and capital gains, and the 35% top marginal rate on work that ordinary Americans pay
is kind of hard to justify without a touch of deification. We've had it backwards for the last 30 years. Rich people like me don't create jobs. Jobs are a consequence of an ecosystemic feedback loop between customers and businesses. And when the middle class thrives, businesses grow and hire, and owners profit. That's why taxing the rich to pay for investments that benefit all is such a fantastic deal for the middle class and the rich. So, ladies and gentlemen, here's an idea worth spreading. In a capitalist economy, the true job creators are middle-class consumers. And taxing the rich to make investments that make the middle class grow and thrive is the single shrewdest thing we can do for the middle class, for the poor, and for the rich. Thank you. Guillermo. Sonia. Escúchame, para alfabetizándonos, ¿nos desasnás sobre el tema de Estado de Derecho, Estado de excepción? ¿Puede ser? El término desasnar es un poquito... Bueno, para decirlo simpáticamente. Se supone que yo no soy un asno y todavía está por demostrarse eso. O nosotros seríamos lo que no sabemos sobre el tema. No, pero... No, a ver. Sí, el tema de Estado de excepción y Estado de Derecho, que nosotros desarrollamos mucho en la revista, en la primera revista de La Constituyente, en varios puntos, en el punto, para los que la tengan, en el punto 3, en el punto 31, en el punto 32 y otros también. Básicamente, el planteo es el siguiente. El Estado de Derecho se consolida junto con los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, entendiendo como Estado de Derecho lo que se conoce en Occidente como la República, con la división de poderes, el voto electoral, todo el esquema del funcionamiento democrático es básicamente un Estado de Derecho donde se supone que el pueblo, vía sus representantes, va avanzando hacia programas en beneficio de sus intereses. Bien has dicho, se supone. ¿Cómo? Que has dicho bien, se supone. Bueno, ahora, antes se suponía más y se hacía más. Justamente el estado de excepción es el avance de una serie de acciones de Estado donde el Estado de Derecho se retrocede. O sea, las decisiones, los pueblos pasan a ser no consultados o directamente se toman medidas en contra de los intereses de los pueblos, se les hace retroceder en los derechos específicos, o sea, derechos que funcionaron desde el año 45 hasta el año 70, que fue un poco el auge, ¿no? Cuando fue el auge del capitalismo como el modelo donde la libertad y la democracia y la expansión económica y la distribución de bienes y el consumismo y qué sé yo, todo armonizaba con el Estado de Derecho, todo funcionaba bien. A partir de los 70, por una serie de razones que ahora vamos a comentar, pero que se vinculan siempre a lo que hablamos nosotros de la deflación, digamos, de la revolución tecnológica, y cómo cada vez más hay una sobreproducción de bienes en el mundo, porque todos los estados avanzan y se convierten en grandes productores de bienes de todo tipo. A partir de ahí, eso genera un clima de deflación que empuja a los factores de poder de Occidente a un retroceso del Estado de Derecho y empezar con medidas de estado de excepción. El estado de excepción, por ejemplo, cuando la Argentina se la pasa en estado de excepción permanente. Porque de hecho... Qué originales que son, ¿no? Y sí, si vos te pones a pensar, la ley de emergencia económica que faculta al presidente a hacer lo que el Congreso ya deja de hacer. Entonces, ¿para qué votamos los diputados y los senadores? Claro. Si está permanentemente delegado las funciones para que el señor vaya, como hizo Macri, y se endeude estratégicamente y el Congreso ni se enteró. Claro. Ahí tenés un estado de excepción concreto. No solamente local, también internacional, porque para hacer eso el Fondo Monetario Internacional violó su propio estatuto. O sea,
desarmó su propio derecho, avanzó en el estado de excepción por una orden estratégica de Estados Unidos con objetivos hacia, como ya lo venimos hablando, hacia condicionar desde la Argentina a toda América Latina. Y entonces la dinámica es internacional también. Lo mismo pasó cuando por primera vez se reúne el Consejo de las Naciones Unidas para invadir Libia y dejan que se siente en lugar del representante del Estado libio un insurgente, o lo que intentaron hacer con Guaidó. En Bolivia, lo mismo. Venezuela, Todos esos son casos donde el Estado, digamos, los países coloniales impulsan un retroceso del derecho para tomar medidas que son ese estado de excepción que nace en la crisis del 30 como concepto y después se perfecciona con el nazismo. Hay uno de los juristas, Carl Schmitt, que es el que desarrolla el concepto, y que queda ahí en medio como parte del concepto jurídico nazi. Se neutraliza con el surgimiento de las Naciones Unidas y las convenciones de los derechos humanos. En el 45, después de la guerra, queda un poco neutralizado ese concepto, pero ya le digo, después de los 70 empieza nuevamente a desarrollarse porque la sobreproducción es lo que está atrás mundial de ese tema. Que no es menor y que significa que eso, como nosotros escribimos aquí en la revista, no hay forma de evitar la colisión entre el estado deliberativo del pueblo y el estado de excepción actual. Claro. O sea, la reacción del pueblo cuando busca pronunciarse a través de referéndums o manifestaciones de voto bronca o de no asistir o que hoy la democracia en el mundo está en crisis, claro. En el mundo, no solamente en la Argentina, está en crisis de representación porque tiene casi el 40%, el 60% de la gente no participa en las elecciones, no va a votar en el mundo. Y los que van a votar saben que van a votar y van sin ninguna esperanza. Entonces hay una crisis del esquema de representación democrática. ¿Por qué? Porque el estado de excepción es el que realmente termina imperando. Entonces el voto, ¿para qué voy a elegir un diputado si después se le pasa la pelota a un presidente o a un primer ministro o a un rey? En algunos lugares a un rey que hace y deshace en la política. Pero además el concepto de derecho también pierde valor así, ¿no? Porque se desdibuja qué es el derecho, si el mismo estado de excepción se basa como en otro tipo de derecho o en otra interpretación del derecho, ¿no? Sí, el derecho pasa a ser una letra muerta. Sí. Digamos, se puede perfectamente, como la Constitución, si uno lee la Constitución argentina, es una maravilla. Ahora, el país real, la Constitución real, está manejada por el estado de excepción, no por lo que está escrito como derecho. Y ahí tenés una contradicción que hace que el absolutismo político se imponga cada vez más. Hay una gran contradicción entre Estado de Derecho y secretismo. Digamos, el secretismo económico, financiero y estadístico que imponen las guaridas fiscales financieras en el mundo, problema asumido, reconocido, ya lo hemos hablado por el G20 y no solucionado y demás, permite un ejercicio de poder absoluto, muy de impacto, digamos, desde lo monetario y lo financiero sobre la realidad de la política y un totalitarismo del sistema financiero sobre el derecho, como vos decís, claro. El sistema político. Entonces, ese tema del secretismo es un tema que nosotros tenemos que encarar porque hoy, con la inteligencia artificial, el secretismo, si hay una decisión política, dura un segundo en saber quién se robó la plata a las guaridas fiscales de la Argentina, por dónde pasó y demás. De hecho, pero ¿no es que ya hizo una lista el Banco Central de todos los que fugaron en estos No, hizo una estadística, pero no dijo la lista. No dijo los nombres, pero sabe quiénes son, digamos. Sabe totalmente. Durante el gobierno de Macri, los que se fugaron ahí en esos años. Sabe totalmente, pero ahí tenés, justamente, tenés un estado de excepción. ¿Por qué yo que soy un ciudadano?
Claro. Que para sacar una tarjeta de crédito o la FIP te controla todo y si te pasas un pesito, la tarjeta no paga y qué sé yo. Claro. Ahora resulta que hay una élite internacional que tiene una estructura... Otro derecho. Bueno, entonces ahí vamos a otro tema. Si querés hablar un poquito de derecho con esto, que es este. No somos todos iguales ante la ley. No se supone que es un principio básico de la Constitución y de la República, la igualdad ante la ley. ¿Y cómo es esto de que algunos tienen un sistema de secreto inexpugnable por ley y nosotros tenemos que andar desnudos frente al poder mediático, al poder digital que te conoce con la huella digital, si compraste más, si compraste... Ahí me parece que tenemos un eje interesante también para resolver desde el poder político nuevo, desde el nuevo poder y desde la inteligencia artificial. Y desde la nueva Constitución, porque vos decís, está bien, está muy buena, muchas cosas de las que hay, pero da la casualidad que no nos deja a los ciudadanos opinar, presentar proyectos y nada, sino solo a través de nuestros representantes. ¿Estamos proscriptos? ¿Vos decís que estamos proscriptos? Diríamos, ¿no? Así lo dice la Constitución, que no podemos sino solo a través de los representantes. O sea, fíjate vos, en un tema donde cada vez funciona más en el mundo el mecanismo de subsidios, que requiere atrás estar discutiendo un tema de impuestos y de emisión de moneda, y está proscrito por la Constitución. Entonces, la renta básica universal, el pueblo no puede presentar iniciativas para que se asuma porque está proscrito por la Constitución. No, realmente esta Constitución... hay que dinamitarla. O el referéndum popular también, no podemos, aunque juntemos montones de firmas, tampoco nos la aceptan, porque no sé, evidentemente, eso también entra dentro del estado de excepción, porque fíjate que es una forma de decir, tenés el derecho, pero no lo ejercés. Claro. Cállate. Sí, o tiene razón, pero marche preso. Sí. Viste, hay un montón de eslogans, no de eslogans, los refranes, vamos a retomar los refranes populares. Sí, eso me parece que tenemos que hacer una columna de refranes populares porque es muy interesante eso de los refranes, porque nadie sabe de dónde se originaron, porque son todos anónimos, perduran en el tiempo en un mecanismo de transmisión oral y son de una sabiduría y de síntesis muy... digamos, pedagógica. Yo digo que habría que usarlo como herramienta para las cuestiones de la alfabetización. Fíjate cómo ha aparecido acá en esta columna. Pero es así. Y son sencillos y te sintetizan lo que después por ahí te lo explican los abogados y demás para hablar de Estado de Derecho, y para terminar de complicártelo, te lo ponen una frasecita en latín que nadie entiende qué quiere decir, pero... da seriedad al escrito. El escrito que dice el principio de choreum perunum. Sí, pero yo estudié. Pero el secretum. Guillermo, estudié 3 años en el secundario, me hicieron estudiar latín. ¿Para no entender ni siquiera eso. Pero no estudiaste bien, entonces no entendés lo fundamental que dicen los abogados, que es su encriptado. Se encriptan atrás de un principio que nadie entiende y que seguro que es en contra nuestro, eso no hay ninguna duda. Bueno, pero te agradecemos mucho toda esta explicación para la alfabetizando. Si los dos estamos debatiendo. Bueno, pero tenemos que irnos. Bueno, nos vamos entonces. Comienzo de espacio publicitario. ¿Sabías que la radio es socia de Cadero? La Cámara Argentina de Radios Online nos permite expandir la comunicación hacia otras comunidades, compartir experiencias con otros radialistas y mantenernos a la vanguardia tecnológica en esta industria de contenidos creativa. Cadero. Somos la voz digital. Soy Clarita, fan del pop. Fui a todos los recitales de los ídolos adolescentes de tu hija y voy a hacerme de amiga y confidente de ella en las redes sociales para finalmente acosarla. Los acosadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan redes sociales, juegos online y otras aplicaciones para engañarlos. Habla en familia sobre grooming y no dudes en denunciar al 137.
Informate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Radio con Aguante. ¿Te perdiste algún momento? Entrá a radiocut.fm y encontralo. Búscanos como Radio con Aguante y volvé a escucharnos. Es muy fácil. Solo busca día y horario y ya estás listo para recortar y compartir. radiocut.fm. Radio con Aguante está en Radio Cut. Radio con Aguante. Recortando desde el aire. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Fin de espacio publicitario. Aire. Sorprendido. Uy, sonó el despertador. Me levantaron de la siesta. El general Perón decía que había que dormir la siesta siempre 30, 40 minutos porque así se amanece 2 veces y se vive el doble de tiempo. Qué lindo, amanecer 2 veces. Amanecer 2 veces todos los días. Así decía el general Perón. Y bueno, en el interior se sigue el consejo y en el Gran Buenos Aires un poquito también. Sí. En la capital somos los únicos locos donde no hay siesta. Bueno, ahora viene nuestro amigo el invitado Dron Grande. ¿Le vamos a regalar la revista? Le vamos a regalar pero él es fundador, porque esta revista nace de un fenómeno que venimos construyendo que es Argentinidad Latente. Sí. Y Alfredo forma parte de esa dinámica, de ese grupo que busca construir faros que vuelvan a aprender, que vuelvan a encender, que vuelvan a iluminar los distintos aspectos de la argentinidad que se han ido apagando desde la Constitución del 94. Realmente hasta la Constitución del 94 todavía se mantenía una serie de memoria colectiva sobre muchas cosas de la Argentina que no se habían apagado nunca. Sin embargo, la Constitución del 94, entre otras cosas, es la responsable de que todos esos faros se hayan apagado en la memoria de las nuevas generaciones, ¿no? Tanto en los planes educativos como en las formas políticas y demás. Y bueno, la argentinidad latente surge para mantener justamente eso, lo que está latente de la argentinidad, lo vamos a lograr, vamos a ir prendiendo esos faros para que vuelvan a estar. Sí, que están en muchos terrenos, ¿no? Digamos, solo se circunscriben a lo político, sino que en todas las áreas de la vida humana hay faros. De la argentinidad, una argentinidad contradictoria, con una clase conservadora oligárquica que en algún momento fue nacional y que está olvidada. Fíjate, por ejemplo, en la obra que decía que fui a ver de Scalabrini Ortiz, que hay que ir a ver ahí en el Teatro Picadero, que se llama Scalabrini Ortiz, él rememora sus últimos 5 días de vida, se pasa su vida rápidamente cuando habla con su esposa, que lo de Lucha, y cuenta que su papá era amigo de ¿quién? De uno de los faros que nosotros planteamos en la Argentina Latente, que era Florentino Ameghino. Él le enseñó, él dice que su primera cultura de la argentinidad, cuando era chiquito, lo volvía loco que el papá de Scalabrini le traía todo tipo de objetos arqueológicos y pedazos de mulitas y de bichos y de todo el bicherío que andaba por las pampas allá en la prehistoria, y que lo volvía loco. Y así fue cuando él empezó, lo dice ahí, a mamar la argentinidad, fíjate vos. Y nosotros, con la tierra, pero con hombres que recuperaron esa tierra, como fue Florentino Ameghino. Florentino Ameghino no fue un hombre progresista desde el punto de vista político-social, pero sí de una argentinidad. Claro. Y que se trasladó al padre de Scalabrini, y el padre de Scalabrini lo sembró en el hijo. Así que fíjate vos, ese que es uno de los faros que nosotros queremos prender, que está que es muy divertido, pero fue un hombre era el hombre de las ciencias en 1870 en el mundo, considerado de las ciencias argentinas, ¿no? Y bueno, Alfredo forma parte y nos va a charlar sobre esos temas y otros.
es un apasionado, un hombre muy grande, muy amplio, sobre el tema de las identidades políticas argentinas, de cómo construir algo nuevo a partir de eso. En ese sentido está en el mismo espíritu Dron Grande de lo que fue, como muchos otros, no digo que sea el único, al contrario, lo que fue Forja, digamos, ¿no? Humildemente nosotros en la Argentinidad latente aspiramos a construirnos en una forja de este siglo XXI. Sobre todo ahora que se ha abierto una etapa donde el Frente de Todos, con este compromiso con el Fondo Monetario, dejó de ser un mecanismo de esperanza masiva y hay que construir una nueva esperanza. Seguro. Argentinidad latente, y el amigo Dron Grande nos va a deleitar ahora con algunas reflexiones. Muy bien. Bueno, amigas y amigos, hola Sonia. Hola. Hola Dron, Alfredo Grande, porque yo le digo, no le digo Don, le digo Dron, que hoy acá está con nosotros para tratar de entender un poquito más este lío nacional y mundial también. Usted tiene una larga trayectoria, sus aforismos, que nos gustaría saber cómo empezaron, ¿no? Y empezaron con la presentación de mi primer libro sobre psicoanálisis implicado, que fue en el 96 en la Sala Liberarte. Ajá. Después de un maravilloso episodio con Juan Villafañe, porque vino mucha gente en ese momento y estaba enloquecido con la cantidad de gente. Bueno, fue muy divertido. Casi lo interno. Bueno, y se me ocurrió en el momento que yo hablaba, dije, lo que pasa es que yo soy muy serio, pero no soy solemne. Y es el resultado de la contradicción insalvable entre estatura y apellido. Ese fue el primer aforismo. ¿Cómo fue? Que yo digo, yo soy serio pero no solemne. El resultante de la contradicción insalvable entre estatura y apellido. Ese fue el primer aforismo. Y si no es el primero, merece serlo. Merece ser. Y después otro que inclusive una paciente me regaló una taza con ese aforismo es: la diferencia entre poco y nada es mucho. Esos dos son los primeros, ¿no? Los primeros. Y después sí, se me van ocurriendo, y son una especie de cuento cortísimo, ¿no? Una especie de... Y de algunos aforismos, en algunos unipersonales lo usaba para ilustrar, para cerrar, ¿no? Como consejos, como no sé qué. Funciona, en realidad funciona. Y con los pacientes todo el tiempo, ¿no? ¿Con los pacientes? Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, porque yo... otro aforismo es la continuidad de la terapia por otros medios, ¿no? Yo creo que el acto terapéutico excede un consultorio, pero así de largo, ¿no? Es más, en algunos consultorios no hay actos terapéuticos, ¿no? Y el teatro ha sido por otros medios desde siempre, ¿no? El fenómeno teatral, pero la radio, otro fenómeno que puede ser lo que pasa es que todo lo terapéutico puede ser, a su vez, vos podés crear salud o crear patología con lo mismo. Si lo mismo que te da salud, te enferma. ¿De qué depende? Buena pregunta. Es un principio de la homeopatía también. También, exactamente. ¿Y de qué depende? Bueno, de cantidades, predominios, de la letra chica o muy chica, ¿viste? ¿Qué sé yo? O de las personas que encarnan eso, porque hay muchas cosas que con alguien... Algunas personas te dicen cosas y vos no crees nada, y otras te dicen lo mismo. Qué bárbaro, che, viste que la verdad que es justo, ¿no? Pero que es así, ¿no? Es decir, la misma palabra que cura es la misma palabra que enferma, ¿no? Es decir, y eso en la historia de la humanidad ha traído demasiado. La misma palabra que cura es la que enferma. Sí. Todo depende, a mi criterio, ¿no? Por supuesto, de... Mirá, el último trabajo que escribí, que no sé si me van a denunciar por ese trabajo, es que... No, porque yo siempre tengo un momento persecutorio cuando escribo, sobre todo para colegas que son bastante especiales, ¿no? Todavía no me dijeron nada. Entonces, ¿colegas vos decís del mundo psicoanalítico? Sí, ese mundo que... No soy el único que se ha peleado con ese mundo, ¿no? Pero me ha costado mucho. Bueno, hace poco dejé una institución en la que yo me formé y me deformé también, ¿viste? Te formás y te deformás al mismo tiempo. Claro. Y por lo mismo. Y más de 40 años estuve, bueno, el año pasado resolví que ya no iba más, renuncié. Y me dieron mucha más bola que cuando estaba, que eso es un fenómeno curioso, claro. Pues dejé hace 4 o 5 años que no me dan pelota. Sería más peligroso que el renunciado, me parece, ¿no? Estaría más libre, ¿o no? No, ese es... Cuando vos movés el fundamento culpógeno de una persona,
enseguida se preocupa por vos. Pero es culpa, no es amor. Es otra cosa, ¿viste? O se quiere asegurar que no te retractes, ¿viste? O sea, pero no, es cierto que Sonia, el mundo psicoanalítico está atravesado por un individualismo brutal. Es más, yo he llegado a decir, con lo cual no me hice muy simpático con una gente, que el psicoanálisis individual es profundamente reaccionario. Lo cual no es que no lo recomiende, porque hay cosas que son reaccionarias y funcionan. ¿Viste? ¿Qué sé yo? A mí, no sé, El Rey León siempre me gustó la película, ¿no? El Rey León. Sí, qué sé yo, me gustó. Escribí sobre El Rey León. Según mi hijo menor, Federico, es profundamente reaccionaria y tiene razón, el fundamento que da es cierto. Pero bueno, psicoanálisis individual es justamente eso. Porque lo individual cura, pero también enferma, ¿viste? Cuando todo se encierra en un mismo Exactamente. Entonces, me acuerdo un paciente que me contaba que, no, porque mi mujer me manda mensajes y se quejaba y la tipa debía ser un ser despreciable, ¿viste? Y yo le dije, mirá, la verdad que me interesa, ¿viste? Porque una persona tan así, tan jodida, ¿por qué no venís a una entrevista con ella? Y era una delicia, ¿viste? La tipa era maravillosa, el despreciable era él. Porque me contaba cosas que ella me contaba cosas que me decía, ¿vos no le dijiste a Alfredo esto? No. ¿Y esto no se lo conté? No. Yo le hacía señales, ¿viste? Como que le iba a degollar, ¿no? Porque me hizo quedar pésimo, ¿viste? Cuando vino la individual siguiente fue un espectáculo, ¿no? Porque, claro, bueno, yo tengo también una ascendiente de la psicología social importante, ¿no? ¿Por Pichón Riviera, sí, o por otro lado? No fui discípulo de Pichón, en realidad sería una... No quiero que un maestro se enoje, ¿no? Pero he abrevado en distintos cántaros y, bueno, algunos se ha roto, pero bueno, no. Es decir, realmente la psicología social excede... Pichón Riviera acá en Argentina es el maestro absoluto, ¿no? Pero también en educación popular, ¿no? Claro. No lo conocía Pablo Freire, pero muchos de sus discípulos, y he leído y he generado educación popular. Incluso alguna vez pensé un psicoanálisis popular, ¿viste? Esas cosas que uno piensa, pero que finalmente... Y la psicología social lo que habla es el vínculo. No habla una persona, otra persona, ¿viste? Yo cuando hago entrevistas vinculares, que es lo que más me gusta y lo que más útil, trato que el vínculo hable. No que, a ver... ¿Vos qué decís? ¿Y vos qué pensás? El vínculo. Hay que saber escuchar a los vínculos, eso es otro problema, digamos. Pero yo creo que las cosas se van al diablo o no en función de los vínculos que uno arme. Hay personas, mira, dedicado a un muy conocido que no voy a dar el nombre, es que mira, estoy cansado de los especialistas en grupos que no son agrupables. Y es así, hay mucha gente que habla de grupo y no es agrupable, es un individualismo acérrimo, un narcisismo brutal, ¿viste? No pueden pensar ni en lo vincular, mucho menos en lo grupal, ¿viste? Y yo creo que eso pasa mucho en la militancia, ¿no? Sí, en la política en general, bueno, ¿no? Sí, yo te iba a preguntar, ya que vos decís que una misma palabra puede ser tomada para un lado, como una palabra que defina la política hoy en día, que va para un lado y para el otro. No, pero esa misma palabra, política. Esa misma palabra puede ser la puerta para los grandes cambios. Me gustó el spot de la radio. Yo trabajo mucho con lo que se llama el analizador espontáneo, ¿no? No lo escuché bien, pero algo que no es para inventar, sino, ¿cómo dice el spot de la cuestión de la radio, lo que mandaron antes? Preguntémosle a Marcos, decinos desde ahí del otro lado, el spot de la radio principal. El texto, ¿cómo decía? No es para inventar nada, sino para cambiar todo, algo así. No se escucha, no estamos escuchando. Bueno, después. Esto es radio verdad, esto es así. Claro. No, pero algo eso, decía, yo pensaba así, hay que cambiar todo, pero para eso hay que inventar mucho, ¿no? ¿Y no te parece que estamos en época en condiciones de invención bastante vertiginosas y contradictorias? Bueno, qué sé yo, nadie sabe si la historia lo va a absolver o no. Yo creo que yo vivo con aforismos, ¿viste? ¿Cuántos aforismos tenés? No sé, lo tenés compilado, ¿no? Sí, están compilados en una ¿Y publicados todos, no? Sí, en una edición virtual, sí. Ahí hay 400, ahí habrá más de 700. Sí. Pero decía que la cultura represora garantiza. Yo ponía el ejemplo Carrefour, ¿no?
Si no, le devolvemos el dinero. Bueno, pero la cultura no represora propicia. Entonces es muy a ver cómo es eso. La no represora propicia, si crea las mejores condiciones para que algo pase. Pero no puede garantizar que eso pase. Por eso te digo, la potencia de un micro, ¿qué sabe? ¿Viste? Vos, che, me presentás una amiga y yo te la presento, bueno, pero no puedo garantizar nada. Que pase lo que tenga que pasar. Entonces yo creo que, tomando lo que vos decís, sí, es una época que propicia mucho, pero yo no garantizaría nada. ¿Te acordás cuando se decía que el determinismo histórico, que el socialismo y todo eso? Y bueno, no, pero retorna cada tanto. Mira que nada se va para no volver de alguna manera transformado, ¿viste? Es como la tía que vuelve como se va como tía y vuelve como suegra, ¿no? Ahora, vos sabés que una de las preguntas que yo te tenía para hacerte, y por ahí me parece que encaja un poco a esta altura de la charla, en esta cuestión de lo que vuelve de otra manera y demás, ¿dónde se origina el proceso de negación? Porque, viste, estamos en este momento en un proceso donde como que la gente necesita aferrarse a tablas, que todo el mundo sabe que ya es un barco que se hundió, pero no, déjamelo, que el Titanic siga andando, pero hay un iceberg, ya estamos todos en el agua, no, el iceberg sigue andando, sigamos bailando arriba de del barquito. Entonces hay una negación que no tenés racionalidad, no tenés forma ya de entrar ni de la emocionalidad, ni de la racionalidad, ni de la perspectiva. Y la verdad que yo dije, bueno, por ahí es una pregunta interesante porque un dron, porque yo al señor le digo dron. Sí, bueno, esa cosa. Porque él, por la edad, le tendría que decir don, como a mí me tendría que decir don, como a vos te tendrían que decir doña. Oñá. Oñá. Ña está. Ña Sonia. Pero para tratar de potenciar la tercera edad o la cuarta edad o la quinta edad, lo que adultos mayores, adultos mayores, ¿cómo nos llamemos? La figura del dron es interesante, porque el dron, viste, que tiene una perspectiva. Sí, se supone que tiene una perspectiva muy amplia de ver las cosas. Sí, claro. Entonces, ¿qué opina Dron Grande sobre la negación? A ver, ¿cómo es la primero cosa? Lo que diría es que yo vería tres tipos de negaciones, ¿no? La negación en el sentido dialéctico, que es el segundo momento. ¿Puedo tomar nota, Dron? Por favor, después de esta hermosa revista que me diste, podés hacer cualquier cosa, prácticamente. No cualquier cosa, pero la negación dialéctica, ¿no? Es decir, la antítesis, ¿no? Desde la unidad positiva la negás, ¿no? Es el momento anti, que es el más, no sé si es fácil, pero el antisistema, la antipsiquiatría, el anticomunismo, el antiperonismo, ¿no? Es el momento anti. No propone un carajo, pero niega esa primera unidad positiva. Y después estaría la negación de la negación, que es una nueva, y ahí está la cuestión del invento, ¿no? Porque está bien, voy a decir, bueno, no, está bien, pues, anticomunismo, o antiperonismo, anti lo que sea. Y entonces, bueno, si vos lográs otra cosa, inventar otra cosa, y por ahí funciona. En ese sentido, yo creo que el peronismo de Perón, aclaro que no había nacido en el 45, pero fue un invento y funcionó. Ahora, la pregunta es, ¿ese invento puede funcionar ahistóricamente? No. Bueno. Para algunos sí. Para algunos sí. Pero ahí están negando, ¿no? Ahí estaría, claro. ¿Pero qué será histórico? Y a histórico suponer que lo que Perón inventó en el 45 hay un margen de reproducción actual sin cambiar otros de los fundantes. Él cambió varios fundantes, ¿no? Sí. Por ejemplo, un sujeto político inventó un sujeto político, ¿no? Porque no es solamente que la gente fue a la plaza y después se fue a la casa, sino que inventó un sujeto político. Ese sujeto político hoy no existe. Y nadie puede inventar algo ni parecido, ¿no? Si las masas que iban a la plaza ya... Es malo lo del jueves, ¿no? Realmente un detenido, esos piedrazos en el despacho cristiano que a veces están localizados ya, que no se han hecho una geolocalización, no sé qué, es mínimo frente a la magnitud de lo que se estaba discutiendo. Es mínimo. Qué sé yo, cuando fue la ley de reforma provisional de Macri, creo que ese compañero que tenía el obús casero está preso actualmente, ¿no? Por lo menos está perseguido, creo que está preso. No, está preso, yo por lo menos creo que está preso, pero de todas maneras no sé si es un monumento. ¿Te acuerdas el monumento a La Gomera? Que en Plaza Mayo las madres habían hecho una gran onda, ¿no? Como en los primeros piquetes.
Bueno, nada de eso pasa, entonces hay que inventar otra cosa. Ahora, ¿quién inventa? Y bueno, las masas, los grupos, los vínculos, no sé. Pero yo creo que a mí me preocupa cuando el comunismo, el peronismo, el socialismo sufre reminiscencias, ¿no? Que es la clásica, es la política histérica, ¿no? Porque Juan B. Justo, porque el Che. Mirá, yo, en un grupo en Facebook, que es Fuente de toda Razón y Justicia, un compañero, un camarada sacó una página mística comunista, no sé qué carajo. Bueno, yo escribía algunas cosas. Se enojaba conmigo, se ensañaba casi, ¿no? Parece que le traía sufrimiento mental lo que yo escribía. Bueno, entonces me contestaba. Y en una respuesta me mandó un texto de Lenin. Dije, ¿pero vos te pensás que yo voy a discutir por Facebook Lenin con vos? Yo quiero discutir con vos, no con Lenin. Si te hablé con mi corazón, me contestaste con Lenin. No, dejate. Bueno, ¿sabés lo que hizo? Cerró el grupo a intervenciones, excepto la coordinación. ¿Viste? Está bien, o sea, cerró, hay cultura represiva. Totalmente. Pero bueno, me alegró. Pero te digo, esa mentalidad, ¿viste? O, por ejemplo, si discutimos y te traes un discurso Perón. No es esa la forma, a mi criterio. Porque a lo sumo seremos adoradores o adoratrices de grandes episodios de la humanidad, como un fundamentalismo anioso, ¿no? Porque... Claro, pero ahí no hay como un mecanismo, por eso te preguntaba del lado de la psiquis grupal o individual, como de no animarse a crear. Exacto, es lo que estoy diciendo. Porque ese que se aferra y se aferra, por ahí con buena intención, a una especie de como de bastoncito en Lenin. Pero en Perón, es catequesis, es catequesis. Eso la Iglesia Católica lo ha hecho bien y lo sigue haciendo. Pero es catequesis, ¿viste? Yo creo que en política la catequesis lleva, le da de comer a los reaccionarios. Vos pensás que el concepto de propiedad privada, supongo que con esta reforma constitucional habrá una modificación, pero es un baluarte absoluto del sentido común, así más global. Y no se aclara privada de qué. ¿Está privada la propiedad? Bueno. ¿O a qué me refiero? Porque entonces la propiedad privada, como dice la declaración del Partido Socialista, ¿no? La propiedad colectiva de los medios de producción. Pero no es que yo no pueda tener una maceta en mi casa porque va a venir el partido y me la va a sacar. No te lleves el poto, ¿viste? No es así. No, porque se llega a niveles ridículos, ¿viste? Ahora, lo que estamos viendo, yo pensaba que en realidad, porque como cuando no hay soberanía, ¿no? Yo no sé casi nada de casi nada, pero vos tenés la propiedad. Vos sos soberano de algo porque tenés la propiedad o tenés condiciones de uso que te habilitan, ¿no? Pero cuando vos alquilás, y encima es un alquiler falopa, como ahora, viste que te dan... Caro. Muy bueno. Pero caro, 6 meses, un año, y sin contrato, y te digo, de gente muy cercana. Me gustó esa figura, a mí. Es muy interesante eso que acaba de decir. Bueno, pero entonces, nosotros estamos alquilando. Alquilando, pero con un contrato falopa, porque si fuera un contrato... Además de lo que somos dueños. Alquilamos lo nuestro. La tierra, las minas, todo, ¿no? El agua. La verdad que ha sido un gran aporte que acabas de hacer, trabajarlo como aforismo, porque parece que ya pero me gusta esa figura porque es bien gráfica. Pero yo quería preguntarte más como esa negación a nivel emocional, qué es lo que produce, qué provoca, cómo pasa socialmente. Gracias por la pregunta, porque sería más la negación estilo freudiano, ¿no? Freud era un genio, pero claro, como todos los genios, primero les gritan y después lo compra a la derecha. Bueno, eso no es culpa de Freud. En parte sí, pero bueno, no tanto. Tiene frases maravillosas, ¿no? Tiene una que yo siempre recuerdo, dice, cuando el Estado se opone a la violencia no es para suprimirla, sino para monopolizarla. Bueno, pero esto que preguntaba Sonia, la negación es, según Freud, uno de los momentos en que lo inconsciente está más cerca de la conciencia. Hay 3 situaciones. El acto fallido, hay algunos que son espectaculares, digamos. El acto fallido es una negación. Es una forma en que hay 3 momentos que lo inconsciente está muy cercano a la conciencia. El acto fallido, el chiste, por eso ahora viste que hay chistes que no se pueden contar porque te matan. Yo en un unipersonal decía que antes de contar un chiste consultaba con mi abogado penalista, mi contador, un abogado civilista a ver si lo contaba, ¿no? En general ninguno pasaba. Bueno, y la negación, que es decir no, por ejemplo, yo siempre decía, muchacho invita a una chica a la casa, se vení que no te voy a violar. Si realmente no quisiera violarla, no lo aclara.
porque nadie, ¿viste? Se le va a ocurrir aclarar todo lo que no es. Entonces, si la piba más o menos se despierta, va a decir, no, vos me querés violar. Entonces no va. Ahora, si va, tampoco hay que violarla. Pero lo que quiero decir es que el violador, al decir eso, está hablando su intención. Y uno, ante la negación, y que por ahí es lo que vos estás preguntando, tiende a hacerse el boludo. A ver. Claro, si la piba escucha, no te voy a violar, por ahí dice, no, ¿cómo me va a violar este? Si es un amigo, si es, qué sé yo, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, si se crió con mi hermano, no sé. Entonces, en vez de tomar el núcleo de verdad de la negación, que no es el no, sino lo que viene después, ¿se entiende? Sí. Toma que el núcleo de verdad es el no. Y no, el núcleo de verdad es lo que viene después. Ahora, ¿por qué? Y porque el no, tomar el núcleo de verdad de lo que viene después, le genera angustia. Genera un conflicto. Te tenés que, hijo de puta, ¿cómo vas a decir? No, pero vos sos a ver cómo es eso. A ver, o sea, lo que viene después. Eso por ejemplo, no voy a devaluar. Vas a devaluar. O sea, no, pero vos, entonces entras en una disputa que es política, y no te estás ideológica. Sí. Cada vez que alguien dice, no voy a hacer tal cosa, la va a hacer. Y si no la hace es porque no puede, pero quiere hacerla, porque nadie aclara lo que no está en su cabeza. Imagínate todas, por ejemplo, yo dije, mira, Alfredo, venía a la radio, pero no escupas en el suelo, no mees en la... Es infinito. Por eso los mandamientos no funcionan. Entonces puede ser que la negación está Los 10 mandamientos no funcionan porque son todas negaciones. No, salvo uno, que es respetar, ¿no?, a tu padre y a tu madre. Ese es el peor de todo. Yo con ese trabajé muchísimo. No, claro, porque eso, yo decía, eso es una premisa cuando debería ser una conclusión. Si vos no podés poner como premisa, amarás a tu padre o respetarás a tu padre y a tu madre. Eso es una conclusión después de décadas, ¿no? Yo todavía la estoy pensando. Por ahí, pues sí, pero si vos te lo ponen como premisa, que es lo del sacramento. A mí, yo siempre digo, un cardiólogo me prohibiera los casamientos religiosos porque me impresiona mucho, ¿no? Porque claro, yo tomo literalmente lo que dicen, es horror, es un horror total. Porque ¿cómo puedes saber? ¿Cómo puedes saber lo que va a pasar con tu deseo, no te digo en 20 años, en un año? No puedes saber. Porque si lo supieras, tendrías 10 altas psicoanalíticas. Entonces, lo que es propiciar, por ejemplo, hasta que la muerte los separe, la cultura represora te obliga a garantizarlo. Y esa sutileza entre lo que se garantiza y lo que se propicia, para mí define la izquierda o la derecha. A ver. Toda política... O sea, la izquierda sería lo que se propicia. La izquierda no partidaria, ni comunismo, sino como cuestión lógica. La lógica de la izquierda es propiciar, o al menos no impedir que lo nuevo, los inventos, los cambios sucedan. En cambio, la derecha, la lógica de la derecha, es garantizar que nada cambie. Entonces, viste, no hay negociación posible. Vos sabés que es muy interesante tu respuesta, como siempre, porque es como decís, bueno, la negación se produce como por un miedo. Sí, total. Un miedo a lo que viene después. Así es, más o menos. El miedo a hacerse cargo de lo que se están diciendo. No me, como dijéramos, no me puede estar diciendo esto. Es un amigo toda mi vida. Andá, por ejemplo, un amigo te dice, mira, andá de vacaciones tranquilo, no te hagas problemas. Yo me ocupo de tu mujer, total, no me lo voy a coger. Bueno, te puedes ir de vacaciones a menos que seas un tarado total o que quieras que eso pase. ¿Viste? Pero nadie aclara eso es lo importante. Nadie aclara lo que no va a ser. Pero ese miedo genera angustia y esa angustia otra vez genera miedo. A eso voy. ¿No? Bueno, eso es muy importante lo que decís, porque el miedo es el temor frente a un peligro real. Y la angustia es justamente un peligro subjetivo. La diferencia entre la fobia, todos le tenemos miedo a un, qué sé yo, a un león hambriento que está, pero todas las fobias son lo que se llama miedo irracional. Por supuesto que lo irracional a nivel consciente, a nivel inconsciente nada es irracional. Claro. Hay racionalidades de distinto tipo, ¿no? Pero es cierto que, mira, yo no sé si lo dijo Nietzsche, pero yo siempre recomiendo que cuando se te ocurre algo, decir lo dijo Nietzsche, porque dijo todo. Así que lo dijo Nietzsche. Que la salud mental es la capacidad de tolerar la verdad. Cualquier verdad. Entonces, bueno, no puede ser, ¿viste? Cuando no, ¿viste? Hasta lo puedes practicar, ¿viste? ¿Sabes que el 8º piso,
tiene relaciones sexuales con el perro. No puede ser, ¿viste? De entrada el no. De entrada el no. No, ¿en serio? ¿Y qué elemento? ¿Tenés pruebas? ¿Hay documentación fehaciente? ¿Hay algo? ¿Documentación respaldatoria? Primero el no. El no. Pues eso es otro aforismo, ya que estamos. El escándalo es la cara visible de la hipocresía. O sea, los no funcionan porque el sistema se sostiene por hipocresía, por pura hipocresía. Ahora, vos antes hablabas del teatro, y a mí, por ejemplo, el método de las acciones físicas me sirvió para eso también, ¿no? Exacto. Porque el método ese te plantea que vos al otro que está en escena no vas a ir con un objetivo de no hagas tal cosa, sino que tenés que ir con el objetivo de que haga. Exactamente. Y es eso, ¿no? Es decir, en vez de empezar por el no, empezar por lo que sí querés. Sí, exactamente. ¿Y en cuánto es, en tu opinión, extendible estos conceptos que acabas de decir en el terreno subjetivo a una dimensión más antropológica, sociológica, de la negación? Te digo porque, por ejemplo, porque mi pregunta es absolutamente intencionada, no contra vos. No lo podemos negar. No lo podemos negar. Pero mira, te interrumpo. Pero mira, si hubieras dicho, mi pregunta no es intencionada. No. Yo eso que eso ya está preparado, está entrenado. ¿Viste? Es un síntoma de salud que no te lo haya negado. No me atrevería a decir. No digamos para tanto, pero bueno, no, pero ilustra este punto. Si vos o Sonia me dicen, te voy a decir algo, Alfredo, pero no es para que te enojes. Y lo que quieren es enojarme. Entonces yo me preparo, porque puedo tolerar que se enojen conmigo. Es más, es un deporte enojarse conmigo. Pero si yo no toleraría, y va lo que preguntaba Sonia, que alguien se enoje conmigo, yo me quedo con el no. Porque no tolero que alguien se enoje. Claro. Entonces, esta pregunta este tema de la negación me viene dando vuelta desde los piedrazos de estos que vos decís de cuando fue la marcha. El jueves fue, ¿no? Sí. Y viste que hay todo un ambiente, un debate tremendo de qué hacer dentro de este espacio o este frente de todos, de todo tipo. Algunos dicen una A, B, C, D, qué sé yo. Yo estoy en la posición muy, muy dura de que ya está, digamos, que si Cristina quiere salvar la ropa que le queda, que no le queda la misma que cuando empezó, tiene que irse a intentar construir algo nuevo, ¿no? Y ahí hay una tremenda negación, por eso podés poner 18.000 argumentos racionales, emocionales, mirá que si no hace eso va a pasar esto, si no ella puede ser un atajo para los problemas de la sociedad argentina y de la soberanía, pero si no lo hace nos está planteando un camino muy largo del desierto y sardinas, y bueno, qué sé yo. Y no logro pasar las negaciones, estoy muy frustrado, vengo hace 4 días casi sin poder dormir, porque me ganan las negaciones. Sí. Estoy solo como... ¿Es extensible o es otro problema? No, es otra dinámica. Es el problema. Primero porque no podés... la negación, sí, es cierto, es un mecanismo político, ¿no? Es decir, y además negar que se niega, que sería ya más sofisticado, ¿no? O sea, negar que se niega. Pero quedémonos con la negación. La negación en sí es hacer una política de exterminio y llamarla purificación racial, o estás negando el exterminio, que estás poniendo o conquista del desierto, para algo que nos ataca muy directamente, ¿no? No era un desierto, bueno, una masacre planificada. Ni la última, ni la primera, pero una masacre al fin. Bueno, si vos lo llamás conquista del desierto, estás negando la masacre. Ahora, ¿qué pasa? De pronto te dicen, no, pero no, escúchame, no masacraron, hicieron en pelo. Mirá, hay personas, ¿no? Que no soportan los noticieros. No digo los de ahora, que yo tampoco los soporto, pero digo, no es porque que no soportan las noticias, ¿viste? Porque yo tenía una que decía, soporte las noticias, tolere el noticiero un poco más, ya viene la publicidad, ¿no? O sea, la publicidad es la negación, pero ¿con qué se engancha la publicidad? Con esto, algo de lo que vos decías. Es la diferencia entre el ideal y la idealización. Yo una vez escribí para una revista comunista una crítica a ese aforismo, sean como el Che, ¿no? Yo decía, pero dejate joder, nadie puede ser como el Che.
Creo que ni el Che puede ser ya como el Che. Habría que preguntarle. Hoy se le complicaría mucho. Se le complicaría muchísimo. ¿Viste? Claro, porque lo mandarían a hacer un tratamiento contra la ira, el autismo, qué sé yo. Pero a lo que voy es esto. La idealización mata al ideal. ¿Viste? Ese refrán dice que billetera mata galán. Bueno, la idealización mata al ideal. Y la idealización no tolera el pensamiento crítico, que empieza por una negación. Bueno, neguemos esto que afirma. No es así, es de otra manera. Vamos a ver qué pasa. No fuera a conquistar el desierto, no, porque Roca está idealizado. Vas al sur, todas las calles llaman Roca, esquina Roca, qué sé yo, vas a Roca. ¿A qué dirección vas a Roca? Bueno, tomás por Roca, doblás por Roca. Bueno. O sea, hay una idealización, por lo menos para ciertos sectores de la sociedad argentina y demás. Entonces, la idealización, y yo creo que la cultura argentina, no sé porque yo salgo poco, otras por ahí también, ¿no? Está pleno de idealizaciones. Todavía está el tema Alberdi, Mitre, Sarmiento, ¿viste? Que yo decía. Entonces, la idealización aplasta el pensamiento crítico. Yo creo que, lo digo con las salvedades del caso, creo que Cristina ha sido idealizada, lo cual es malo para todos, incluso para ella. Porque cuando la idealización te impide todo. Cuando ella lo elige a Alberto, yo me acuerdo de lo que vos escribiste, Guillermo, dije, bueno, este tipo se la banca por lo menos, ¿no? Después, bueno, no sé qué pasó, pero se le dio un... Pero realmente hubo gente que le pareció la maniobra más importante desde Napoleón, desde, no sé, el César o lo que sea, y a mí me pareció, ya en el momento, no puede ser. O sea, ganar con lo malo en vez de perder con lo bueno sería, ¿no? Bueno, sí, está bien, fenómeno, listo. Pragmatismo puro. Ahora, ¿vos lo podés discutir? No. Es muy difícil discutir en la idealización. Claro, pero desde esa fecha pasaron ya casi 2 años y medio. Y un montón de hechos donde yo vuelvo a decir, bueno, ya está, se acabó. Sí. Si uno dijo, bueno, mira, este no es el camino, pero todo el mundo quiere ir por ahí, bueno, yo los acompaño a ver. Pero ahora ya está claro por dónde vamos. Sí, pero, y sigue la negación. Sí, pero... En aquel momento era la necesidad de sacarse a Macri, entonces valía cualquier cosa. Pero hay algo peor para mí, ¿no? Que sería dejar de negar. Pero cuando vos dejas de negar, con todo esto que dijimos, ¿no? No estoy hablando en general, no aparece el sujeto activo, sino que ese sujeto colapsa. Se deprime, se va al carajo. Si me permiten, pienso otra cosa, como otra posibilidad, que es, porque también es una estructura de pensamiento esa de lo dialéctico, lo de que hay la tesis, la antítesis, que hay que negar. Claro. Pero hay otras. Está la de superar sin negar. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué indefectiblemente la negación es lo que da el paso a superar? No. También puede ser el deseo de algo mejor, ¿no? Sí, o sea, totalmente, pero... Ya ahí no implica negación, implica, que sea más fuerte el deseo de algo mejor. Mira, yo tengo un aforismo para todo, ¿no? Bueno. No, porque con este tema me enganché con el amigo Cito Lema varias veces. Entonces el aforismo que inventé es el siguiente. El odio es sacar lo que sobra, el amor es poner lo que falta. Entonces, es muy difícil, si alguien no puede hacer fenómeno, ¿no? Imponer un deseo nuevo o imponer lo nuevo sin arrasar lo viejo. Y tengo otro que por ahí te gusta más. Yerba mala nunca muere, yerba buena siempre nace. Pero la yerba mala llega un momento, viste, que se lleva todo puesto. Y la verdad es que si vos ves actualmente el panorama es un poco eso. La capacidad revolucionaria, palabra que casi no se usa. La palabra revolución... todo el avance, ¿no? de este progresismo, socialdemocraticismo. Yo inventé... Cuando empezó Macri, empezó realmente... Primera jefatura de gobierno, yo inventé un término que se llama fascismo de consorcio. Fascismo de consorcio. Sí. Y lo dije incluso cuando Macri, la policía de Macri entró en el Borda, ¿te acordás? Sí. Bueno, se hizo un domingo un acto y yo hablé y está en YouTube, ¿no? Dije claramente eso, Macri es fascista. Y no se decía que era fascista. Claro. No se decía que era fascista. No. Yo me acuerdo de un gran politólogo internacional, yo pregunté algo del fascismo en una reunión, que me dijo, no, en Argentina no hay fascismo. Bueno, fenómeno. Que hay que reformular el fascismo en los términos de Mussolini, seguro.
Pero la palabra fascismo tiene una carga que si no la usás, te va en contra. ¿Qué decís? Derecha extrema, derecha pornográfica, ¿viste? ¿Cómo la denominás? Entonces era fascismo de consorcio versus retroprogresismo. Progresismo. El retroprogresismo es el progresismo que después se muerde la cola y termina que si vos pensás más a menos, bueno, esto es una pequeña acotación, pasa eso. Estamos entre el retroprogresismo y el fascismo de consorcio, estancados. A eso lo llaman la grieta. Pero la grieta es una denominación ahistórica. Porque la grieta, ¿viste? ¿Qué es la grieta? En la pared trae Poximix. Es lo que hace. Por lo que voy a decir, ahora sí proponen Poximix, ponen Fastic, ponen Epoxipol, ¿viste? Y sale ahí el monstruo a caminar. Yo te digo, yo no entiendo políticamente, pero no lo entiendo. No es que me parece mal ni me parece bien. No lo entiendo que un líder, porque es un líder, como Máximo Kirchner, no haya estado y no haya hecho un discurso lapidario contra el acuerdo. Si se ha limitado a votar en contra y nada más. No lo puedo entender, políticamente hablando, porque las tribunas políticas han sido siempre trincheras de opinión, ¿no? De debate. De Lisandro Latorre, su discurso contra, claro, después se suicidó, pero bueno, por ahí. Pero contra el pacto famoso Roca Runciman y todas esas piezas memorables, ¿viste? Las Catilinarias, Cicerón, bueno, este tipo ahora se da el gusto, ¿viste? El gusto de su vida. Lo está viendo el país, lo está viendo el mundo. No fue. ¿Cómo? Entonces, ahí yo creo que al fascismo de consorcio, el retroprogresismo, se la sirve en bandeja. Entonces, ahora, ¿eso puede ser pensado? Y sí, puede ser pensado, pero no puede ser pensado desde los mismos sectores que evidencian eso, porque necesitan eso. Es un progre, necesita el fascismo, porque si no, no es progre. Y el fascista necesita el progresismo, porque si no... no. Claro, entonces matan Jeff, ¿viste? ¿Y cómo salimos de esa...? Y bueno, si lo supiera, a lo mejor no estaría acá. Pero no, yo creo que se sale así, como ustedes están trabajando. Yo estoy en ese grupo de la Argentina Latente, que realmente participo poco, pero leo todo. Y creo que en algún momento, después me mediqué y ya no lo pensé tanto. No, pero pensaba realmente en un peronismo no, espera que lo digo bien, no macartista y una izquierda no gorila. Sí, eso lo escribiste, eso sí. Sí, bueno, por ahí lo escribí, pero después me mediqué y lo olvidé. Pero realmente creo que es difícil de otra manera. Yo no veo esto, porque... realmente vos fíjate que bueno, después se pueden tomar una cita de Eva Perón que vendría muy bien en este momento, pero bueno, pero de todas maneras es un fenómeno que creó un sujeto político. Ese sujeto político hoy está totalmente capturado por la derecha. Sí, absolutamente. Y el que diga que no, bueno, que lo justifique, que lo demuestre. Si vamos al cómo es el manual de la guerra, ¿cómo era el de Ho Chi Minh ese? ¿Cómo es ese? Bueno, porque ahí hablan también de hacer el vacío. A lo mejor lo que hizo Máximo fue hacer el vacío, a toda esa runfla que sigue hablando y hablando y después vota lo que quiere la embajada yanqui. Sí, bueno, puede ser. Yo por eso te digo, para que la historia te absuelva o no, falta tiempo. Para Máximo, para Cristina, para... a Néstor parece que lo absolvió, pero los demás no están muy seguros, ¿viste? Entonces, no sé, puede ser. Lo que yo creo que... tomando lo que vos decís, Sonia, a la letra, el vacío generalmente lo ocupa el que tiene más poder. Sí, exacto. El que tiene más poder, yo creo que está muy claro que no tiene. Porque yo no entiendo que este país no haya podido resolver el tema del lago escondido. El lago escondido. La primera vez que yo fui al sur, y lo recuerdo perfectamente por situaciones familiares muy especiales, fue en fines de los 60, ¿no? Casi terminando el Nacional. Ya estaba el lago escondido, ya se hablaba de un lago que no se podía ir, de ahí el nombre, escondido ya como... Bueno, ahora quiere hacer un delirio, otra carretera total. ¿Cómo lo puedo hablar? Yo te digo, amerita una intervención federal. Mi hija y mi yerno compraron un terreno y tuvieron que poner que son nativos argentinos por cuestiones del protocolo de seguridad. Está al lado del lago Gutiérrez. Sí.
Y este tipo amerita una intervención federal. Claro, tiene 800.000 hectáreas, no sé pero cuánto en tiene. situaciones estratégicas. Es una cosa. Una intervención federal. Escúchame, ¿ustedes se acuerdan del famoso Navarrazo, no? Coronel Navarro, jefe de policía de Córdoba, que lo echó a Obregón Cano y no me acuerdo quién era el vice. Bueno, y ahí Perón se quedó, bueno, no intervino en la provincia. Pero en este caso, es una zona estratégica. Por eso digo, alquilamos. El dueño es Lewis, nosotros alquilamos. Ahora, discutir lo del lago escondido, más allá de las buenas intenciones, además, no voy a hablar de la Malvinas porque, bueno, eso es flagrante, ¿no? Porque vos tenés una Patagonia vendida a Soros, a Lewis, y te para Malvinas. Yo tuve un trabajo en su momento, bueno, me insultaron bastante, pero se llamaba No lloren por mí, Islas Malvinas, ¿no? No lloren por mí, Islas Malvinas. Claro, sí, porque realmente, viste, está bien defender la soberanía de las Islas Malvinas, pero ¿y el resto? Lo demás, ¿qué pasa con la soberanía de todos los demás? Porque hay otra negación, es interesante como todo cierra, ¿no? Yo digo, imagínate si digo esto fuera de este programa, la afirmación enfática, patriotera, de las Islas Malvinas son argentinas, que yo desde la escuela primaria lo vengo escuchando, es la negación de que todo lo demás no es, que eso es lo que digo más o menos en el trabajo. Sí, sí. O sea, en vez de decir, che, la verdad que alquilamos todo, podríamos ocupar las islas, ya que estamos... No, se hace énfasis en eso, que es una positividad, son argentinas, ¿no? Galtieri, lo usó Galtieri, y hubo apoyo a eso. Una izquierda que lo apoyó críticamente, no me puedo olvidar porque me enloquecí hasta que leí un libro de León Rosisner de la guerra sucia a la guerra limpia, ¿no? Pero Galtieri encabezó eso. Es lo mismo que Macri proponiendo la ley del aborto. Son cosas tan locas, ¿viste? Que no puede ser. Tengo que votar en contra solamente porque lo propuso Macri. ¿Viste? Estoy de acuerdo, pero no con él. Bueno, pero ¿lo conociste a León? Sí. Sí. Fui alumno de él. No voy a decir que es discípulo porque por ahí alguien me critica, pero sí. Fui muchos años. ¿Es una fuente tuya de inspiración? Sí, no, porque el cruce que ha hecho de marxismo y psicoanálisis es muy importante. Era un talento extraordinario, ¿no? Realmente extraordinario. Los libros de él creo que son... Y volviendo así a lo del psicoanálisis, olvidado por el psicoanálisis oficial, ¿viste? El trabajo de León Rosiner. Absolutamente, ¿viste? Pero no solamente León Rosiner, Blecher, el mismo Puyon Rivière, ¿viste? Vos vas hoy a la UBA o a Tucumán o a Córdoba o donde sea, es todo un imperio lacaniano. Te digo tipo incaico, ¿no? Es decir, ahí. No. Todo eso fue. Imperio lacaniano, eso me gustó también. No, pero parte, por favor, con sede en Francia y royalties en. Francia y acá. Porque en el resto del mundo no existe, ¿no? Es básicamente acá y sectores muy reducidos, por lo menos a lo que son. ¿Qué son? Y son la idealización del significante, la idealización del significante, o sea, no es la teoría de Lacan, son los lacanianos, que no es lo mismo, como no es Trotsky, son los trotskistas, ¿viste? Como no es Perón, son algunos peronistas, o sea, la deformación que se va dando por derrame, ¿viste? Como el baño del Inca, ¿te acuerdas que el Inca se bañaba con agua pura, cuando llegaba abajo te ensuciaba? Nadie puede. Pero voy a eso, ¿no? Es decir, el imperio lacaniano ha hecho que el psicoanálisis sea solamente individual, comunitario, preventivo, vincular, familia, nada. Psicoanálisis y diván. Largo silencio. Yo me acuerdo una vez una paciente, yo inventé, por más que pocos se acuerdan, el Departamento de Salud Mental de la Asociación Argentina de Actores. ¿Quién lo armó? El doctor Alfredo Grande. Primero fue la Mutual y después fue en la Obra Social. Fui despedido por un fascista de consorcio, que era inatacable por 3 condiciones que tenía. Ninguna de ellas ameritaba ninguna cuestión política, pero bueno, era inatacable. Era secretaria general Rita Terranova y presidente Osvaldo Miranda. Me echaron, como se echa, un trapo viejo, como diría San. Bueno, y armé el Departamento de Salud Mental, y te digo, dentro de ese Departamento de Salud Mental, los prestadores lacanianos que venían de antes, bueno, no me degollaron porque tenía banca, pero estaban furiosísimos. Pues yo decía, el psicoanálisis forma parte
de la salud mental. Pero hay otras cosas, muy tímidamente, ¿no? No tampoco que yo sea, viste, el rey de la epistemología, pero bueno, nada. Para ellos. ¿Y esas otras cosas en que, para que la audiencia masiva que tiene nuestro programa se oriente, ¿a qué le aconsejás? Bueno, primero leer siempre es bueno y además ¿qué libros en esa lógica de ampliarse del psicoanálisis individual? Te puedo mandar mis mejores artículos, pero también pero se aceptan chivos. Hay algo que es que patrimonio de la derecha, que es la parte por el todo. Y cuando te invoca psicoanálisis es una parte. Sí, no, pero es así, la parte por el origen del fetiche es eso, ¿no? O sea, no está la China, pero están las trenzas, ¿viste? Es la parte por el todo. Entonces, eso es el recurso de la derecha. El todo nunca te lo va a dar, pero te da una parte. Y vos en esa parte, bueno, que se la va pedaleando, más o menos. Bueno. Entonces, el psicoanálisis es una parte muy importante, que yo algo conozco del psicoanálisis freudiano. Eso me animo a discutir. Pero es una parte, aunque sea la más brillosa, es una parte. Hay otras corrientes, hay otra manera de pensar las cosas. Por ejemplo, la mirada psicológica social, la educación popular, que forma parte de la salud mental. Yo soy, espero que siga siendo, porque con la pandemia ya ni sé si soy, pero capacitador en la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, la UNTER, nobilísima organización, con muchísimas filiales en todo Río Negro. Bueno, he dado muchísimos cursos de capacitación. Y yo decía, en realidad, salud mental es un tema también de psiquiatras, psicoanalistas, psicólogos, pero de docentes. De cualquiera que trabaje en el campo de lo humano. La salud mental está en todo. Bueno, nada del humano es ajeno, decía un señor de barba. Bueno, por eso te digo, en cambio se ha hecho algo tan reduccionista, porque la parte por el todo es el triunfo del reduccionismo, casi del minimalismo. Ahí tenemos un día que hacer una charla sobre el método abductivo, ¿no? Bueno, con mucho porque gusto. Viste que la deducción tiende a ese reduccionismo que nos deja avanzar hacia la totalidad. Algo habremos charlado. Bueno, eso de la totalidad también, gracias al posmodernismo, la caída de los metarrelatos, se fueron al diablo las ideologías, terminó siendo hoy el sujeto es él, su iPhone, y muy poco más. Muy poco más. Es impresionante. Yo tengo un amplio panorama visual que me ha salvado muchas cosas. Por eso te digo dron. Claro, entonces veo que tenemos que ir cerrando. Sí. Exacto. Sí. Por el tiempo. Pero esta es la primera, porque después cuando vuelva de los viajes a mis y demás, vacaciones renovado, continuará seguro. Aparte, el hombre es uno de los faros. De la Argentina. Uno de los que están encendiendo faros, sí. Porque la práctica de los faros vos lo sabes, una totalización. Exacto. Es muy potente esa idea. Porque esa idea hay que trabajarla, es de la sociedad. El programa apunta a eso, ¿viste? Y sabemos que vos tenés ese espíritu natural mucho antes de que existiera esta idea de argentinidad latente, porque te has relacionado bien sin bajar tus conceptos, tus principios y tus categorías de interpretación, y me parece que hay mucho para hacer, ¿eh? Yo creo que vienen épocas muy fértiles. Exacto. Local, internacionalmente, creativas. Sí. Lo que pasa es que, bueno, hay que transitar la angustia, ¿viste? Yo escribí hace poco, no tengo la vergüenza de haber sido, pero tengo el dolor de ya no ser. No hay vergüenza de haber sido, no, pero el dolor sí. Con esto te cuento una anécdota realista que decís eso, que cerramos, y con esto cerramos para seguir con el próximo bloque. Cuando vino acá, mirá qué negación, ¿no? Cuando Macri trajo a Obama, ¿te acordás? Y lo llevó el 24 de marzo al Parque de la Memoria, ¿te acordás? Qué insulto así tan grande, qué prepotencia. Me acuerdo que fuimos con el Vasco Murúa, que estábamos con las empresas recuperadas, eso fue el 24 de marzo del 2016, fue el primer 24 de marzo de Macri, y iba a entrar con toda la embajada, con toda la toda la delegación, y nos tiramos en el piso frente al Parque de la Memoria. Yo estaba enyesado, ¿cierto? Estábamos todos, te imaginas, toda la CIA, todo custodiando Obama, y nosotros tirados en el piso en la entrada, el Vasco, todo. Entonces vino la mina de relaciones ahí de la embajada y decimos, nosotros lo que queremos es entregarle esta carta. Si va
a entrar al Parque de la Memoria, le pedimos que antes, te imaginas que nos sacaron corriendo, públicamente pida perdón al pueblo argentino, porque Estados Unidos, no decimos Obama, pero Estados Unidos fue el autor de este parque. Y aparte le queremos agregar y dedicar un tango. Y le dedicamos El dolor de ya no sé. Porque Estados Unidos ya no es lo que era, sepa que los argentinos pero tenemos Estados Unidos eso. no tiene la vergüenza de haber sido. Eso sí, por eso lo que vos decís nos lleva a actualizar aquella carta que fue una copia textual del tango y que se la dimos a la jefa de Relaciones Diplomáticas. No sé si le habrá llegado Obama o no, pero viste, nos agarraron así del forro de los zapatos. La gente que se alegró por Obama porque era negro. Sí, sí. Ahí tenés la parte por el todo. Exacto. Es un ejemplo de la parte por el todo. Es negro. ¿Y? Creo que es una buena síntesis de esta primera charla con vos. Se agradece. Dron Alfredo. Muchas gracias. Como gracias, siempre. Sonia. Gracias. Un abrazo. Gracias. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsas de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandingas, congos y minas repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachas. Mandingas, congos y minas repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachas. Borocoto, 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 chachas. Borocoto, 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 chachas. Más horqueros, ni Manuelita que ya no está. Tango negro, los tambores no suenan más. Los reyes están de luto, ya nadie los va a aclamar. Más tarde fueron saliendo en comparsas de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandingas, congos y minas repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachas. Mandingas, congos y minas repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachas. Borocoto, 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 chachas. Borocoto,